claro que el peso molecular que resulta es bastante elevado. Las proteínas, entonces, al estar compuestas por aminoácidos, como mencionaba en Harper, hay que recordar que los aminoácidos que están codificados en el código genético son 20. Entonces, a partir de una combinación de esos 20 aminoácidos, prácticamente vamos a tener múltiples proteínas, porque la combinación es variada también. Entonces, cada una de las proteínas va a cumplir una función específica y mucho dependerá de la secuencia de los aminoácidos en la cadena. ¿Okay? Las proteínas sabemos que están presentes en varios alimentos, sobre todo carne, huevo, frutos secos, etc. Y como son tan importantes y están presentes en todos los líquidos del organismo, muchas veces, sobre todo para el campo de la salud, es muy importante porque se van a determinar con un propósito diagnóstico. ¿Sí? Entonces, dentro de las funciones que cumplen las proteínas tenemos muchas funciones. Por ejemplo, tenemos funciones estructurales, funciones hormonales, funciones de transporte, funciones inmunológicas, funciones enzimáticas. Y si hablamos de la composición elemental de las proteínas, ¿cuál es la composición elemental? ¿Qué elementos encontramos? Antes de los aminoácidos, porque el aminoácido sería el resultado de haber juntado los elementos me dan aminoácidos y los aminoácidos son los bloques estructurales de las proteínas. Si preguntamos qué elementos son los que están presentes en las proteínas, ¿cuál sería la respuesta? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Perfecto. Los aminoácidos que dijimos que están codificados en el código genético, ya les dije que son 20. Y alguien que leyó Harper y dice, pero yo encontré que de pronto hay cerca de 300 aminoácidos. Pero a partir de esos 20, en procesos post-traduccionales se pueden, claro, obtener varios más aminoácidos, pero 20 son la base, por eso se llaman aminoácidos estándar o les llaman también alfa-aminoácidos. ¿En qué configuración están esos aminoácidos? En la configuración L. En nuestro cuerpo los aminoácidos están en la configuración L. ¿Se acuerdan cuando vimos carbohidratos? Estudiábamos la configuración D. ¿Por qué estudiábamos la D? Porque nuestras enzimas tienen la posibilidad de reconocer esa configuración. Y para el caso de los aminoácidos, en cambio, la serie que se estudia es la serie de los L-aminoácidos. Esta imagen me representa lo que es un aminoácido, la estructura que tiene un aminoácido. Vemos que tiene un carbono alfa, que sería este de aquí, el carbono central. Y a ese carbono central vamos a tener unidos 4 diferentes elementos. Primero, vamos a tener unido un grupo carbonilo. Aquí está, carboxilo, perdón. Segundo, vamos a tener un grupo amino. Tercero, un hidrógeno y cuarto, un radical. Entonces, siempre que nos preguntan por la estructura de un aminoácido, deberíamos recordar un átomo de carbono central, este unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un radical y a un hidrógeno. El hecho de que en un aminoácido coexista un grupo amino y un grupo carboxilo hace que el aminoácido sea anfótero. ¿Por qué es anfótero? Porque por el grupo amino puede comportarse como una base y por el grupo carboxilo puede comportarse como un ácido. Entonces es como que en el mismo cuerpito coexisten dos estructuras o dos grupos que hacen que se pueda comportar como ácido o como base. Eso se llama anfoterismo. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a recordar del semestre anterior? Que hay varias formas o criterios de clasificar a los aminoácidos. Harper propone 3 formas de clasificación. La primera es la que tenemos aquí en pantalla. Esa forma de clasificación nos permite agrupar a los aminoácidos en función de su cadena radical. Es decir, que si el aminoácido tiene cadena de carbonos abierta, le ponemos en el grupo de los radicales alifáticos. Si el aminoácido tiene, por ejemplo, miren, grupos hidroxilo o H's, pues les ponemos como aminoácidos cuyos radicales contienen hidroxilos. ¿Okay? En este grupo, por ejemplo, está serina, treonina, tirosina. En el de las cadenas alifáticas están la glicina, la alanina, la valina, leucina y isoleucina. ¿Hay también aminoácidos con azufre? Claro que sí. 2 aminoácidos hay con azufre. La cisteína y la metionina. La cisteína tiene un grupo SH libre y la metionina tiene un grupo SCH3. Es por eso que la única de las dos que puede formar puentes disulfuro es la cisteína. Entonces solo la cisteína forma puentes disulfuro, la metionina no. ¿Ok? Otro criterio de clasificación serían aminoácidos ácidos y sus amidas.
2 aminoácidos son ácidos y sus amidas pues sale de cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, tenemos el ácido aspartico y su amida es la asparagina. Tenemos el aminoácido ácido glutámico y su amida es la glutamina. Entonces hay 2 aminoácidos ácidos y cada una tiene como un hijito, un descendiente que vendría a ser su amida. Tenemos también aminoácidos básicos. Ahí en este grupo están 3, está la arginina, lisina y histidina. ¿Por qué son aminoácidos ácidos? Porque en su cadena radical tenemos un grupo amino extra que carga positivamente, ¿sí? Y también hay aminoácidos con cadenas aromáticas, es decir, anillos, por ejemplo, benceno, por ejemplo, aquí está el indol, aquí está un anillo de benceno con 1H, entonces es otra forma, otra categoría. Y finalmente los aminoácidos con cadenas con aminoácido, y ahí solamente tenemos la prolina. Entonces, esta clasificación la debieron estudiar el semestre anterior para agrupar a estos aminoácidos en los diferentes grupos según la cadena radical. ¿Okay? Todas las tablitas que tenemos aquí están en nuestro libro de guía de Harvard, por si requieren revisarla un poquito más detenidamente. ¿Qué otro criterio de clasificación hay? 2 grupos, hidrofílicos e hidrofóbicos. Para esto también, desde luego, cuenta la cadena radical. ¿Por qué? Porque la cadena radical es la que puede tener alguna afinidad con el agua o no. Entonces, ¿cuáles son los hidrofílicos? Pues todos los que tengan, por ejemplo, grupos OH en su estructura. Estamos hablando entonces de la serina, treonina y la tirosina. ¿Cuál más? El que puede formar cuentas de sulfuro. Estamos hablando de la cisteína. Entonces, le ponemos también en hidrofílicos. ¿Qué más? Los aminoácidos que son ácidos. Como tienen en su radical una carga negativa, también es posible que haya una conexión con agua. ¿Cuáles son esos aminoácidos ácidos? Ácidos aspartico y ácido glutámico. Y como también están relacionados aquí sus amidas, también vamos a poner en este grupo a la asparagina y a la glutamina, que son las amidas de estos aminoácidos. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos que poner en hidrofílicos? A los aminoácidos básicos, que tienen asimismo una carga positiva en su radical. ¿Quiénes forman este grupo? La lisina, la histidina y la arginina. ¿Sí? Entonces, por eso les agrupamos a estos como aminoácidos hidrofílicos, porque su radical tiene alguna forma o alguna posibilidad de interactuar con el agua. ¿Sí? Y los que son hidrofóbicos, en cambio, cuyo radical, 0 posibilidad de conexión. ¿A quién vamos a poner en este grupo? Pues a los aminoácidos de las cadenas alifáticas, la categoría en las que solamente hay átomos de carbono en los radicales. Entonces, esos van a ser hidrofóbicos. ¿A quién más vamos a poner en hidrofóbicos? A los que tengan anillos aromáticos, pero sin OHs. Por ejemplo, la fenilalanina tiene solamente un anillo aromático y no tiene OH. Entonces, esas características de la cadena radical hacen que los aminoácidos no sean hidrofóbicos o hidrofílicos. Y la última forma de clasificación es que sean aminoácidos esenciales y no esenciales. Para bioquímica, ¿qué significa que algo sea esencial? ¿Tiene que ver con que se necesite o no se necesite? ¿Será esa la razón? Porque es importante. Pero es que todos son importantes. Es completo. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál es el criterio para bioquímica? Que ya vimos en lípidos, cuando vimos los ácidos grasos, los omega, dijimos son esenciales. ¿Por qué? Porque son completos en cadena. No. Son esenciales porque mi cuerpo no los puedo sintetizar. Y como los necesito, los tengo que traer de la dieta. Claro, no hay otra. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Se llaman aminoácidos esenciales porque mi cuerpo no los puede fabricar. ¿Y qué me toca hacer? Traerlos de la alimentación. ¿Okay? En mi cuerpo, tanto los esenciales como los no esenciales van a ser importantes. Van a requerirse para sintetizar proteínas. Pero si se llaman aminoácidos esenciales es porque mi cuerpo no los puede fabricar y los tengo que traer de la dieta. La palabra esencial no tiene que ver con que necesito y no necesito, no. Tiene que ver con que todo va a necesitarse, pero si no lo puedo fabricar,
la próxima prueba de evaluación. ¿Cuándo es? El próximo día miércoles, día 8. Hay que marcar presión porque están un poquito flojos. Estamos impresionados. Y todavía la clínica aún está larga. Semana 11, sí, la de abajo. Es acumulativa desde lípidos a proteínas. Bien, aquí está, en la imagen se puede apreciar cómo se forman los enlaces peptídicos, que seguro esto también hasta en biología les deben haber nombrado. Los enlaces peptídicos son los enlaces que se forman para poder conectar y unir varios aminoácidos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Para que estos dos se peguen, se unan, se enlacen, se necesita que sacar una molécula de agua. Entonces, como vemos en la imagen del aminoácido 1, vamos a sacar un oxígeno de su grupo carboxilo. Y del aminoácido 2, dos hidrógenos de su grupo amino. Dan la molécula H2O. Al sacar esta molécula de agua, miren, ya se pueden conectar los aminoácidos. ¿Y qué podemos ver aquí? Que me queda una unión de tipo CN. Esta C que tiene su doble enlace O y esta N a la que le queda un hidrógeno. Cuando vea CN, ahí puedo intuir que ahí ha sido el punto de unión entre el aminoácido 1 y el 2. Este enlace es el enlace peptídico. Es el famoso enlace peptídico para la unión de los aminoácidos. También traje una imagen de la formación de puentes disulfuro, por si no la vieron el semestre anterior, hay que visualizar esto. Los puentes disulfuros solo se pueden formar, como dije hace un momento, con la cisteína. Y si vemos la reacción, para poder enlazar a dos cisteínas, se necesita que cada una pierda sus átomos de hidrógeno. Y nosotros creo que en este punto de bioquímica ya sabemos que la salida de átomos de hidrógeno se conoce como oxidación. Entonces, al oxidar la cisteína, en un proceso de oxidación de dos cisteínas, se va a poder formar un puente disulfuro. ¿Okay? Dentro de la formación de puentes disulfuro, uno se pregunta, ¿y dónde se podrá ver que están dándose esos puentes disulfuro? Que es lo que seguramente verán en inmunología con la doctora Antonia del próximo semestre. Entonces, ¿ya? Para que vayan preparando mejor. ¿Perdón? A todos, pero porque este semestre dio solamente a 8. Ojalá. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una imagen. ¿Qué imagen está ahí representada? El anticuerpo IgG. Ahí estamos representando en la imagen el anticuerpo IgG. Y en ese anticuerpo, miren que, porque en inmunología van a hablar muchísimo de anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos hay este, que es el anticuerpo IgG, donde van a poder apreciar que se forman puentes disulfuro. ¿Por qué? Porque como hay cisteínas en esas cadenas, las cisteínas cuando se encuentran lo que van a hacer es enlazarse mediante el puente disulfuro. Si en una misma cadena hay varias cisteínas en diferentes posiciones, esas cisteínas cuando hagan el puente disulfuro, eso se va a llamar, ¿no es cierto?, un puente disulfuro intracatenario. Mientras que si hay cadenas diferentes, cada cadena tiene cisteínas que quieren establecer contacto formando puente disulfuro, eso se llama puente disulfuro intercatenario. ¿Okay? En la IgG tenemos tanto los intracatenarios como los intercatenarios. ¿Okay? Entonces, por favor, no olvidarse esto porque realmente dice que cuando suben a tercero les preguntan qué es un aminoácido, dice que no contestan qué es un aminoácido. Que les pregunta ejemplos de puentes disulfuro y dice que tampoco ni saben qué es un puente disulfuro. Entonces, claro, ahí creo que monta en cola le quiere bajarles a primero, pero se les da el segundo también. ¿Okay? Entonces, por favor, no se olvide de esto. Y conteste, cuando le digan qué es un aminoácido, es una molécula en donde vamos a tener un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un radical. Son las unidades estructurales de las proteínas. Hay 20 codificados en el código genético. Si contestan eso van a ver que todo va a marchar bien, pero si se quedan callados y parece que no saben ni qué es un aminoácido, ahí sí la cuestión se complica. ¿Okay? Bien. Y los niveles de estructura
estructurales de las proteínas. Esto seguramente lo vieron también en biología. Los niveles estructurales de las proteínas son 4: primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario es el más sencillo de todos, porque es una secuencia de aminoácidos. Sin embargo, aunque parezca muy sencillo, tiene un impacto importante en la proteína, porque gracias a la estructura primaria es que podemos saber o conocer cuál es la función que va a desarrollar esa proteína. Entonces miren, aquí hay una secuencia de aminoácidos, y se establece un orden en el que cada aminoácido aparece. Entonces, gracias a la secuencia y al orden que los aminoácidos tienen en la cadena, eso se reconoce como una estructura primaria. Perfecto. De la estructura secundaria, ¿qué podemos decir? ¿Qué recuerdan de la estructura secundaria? ¿Qué pasa con la estructura secundaria? ¿Qué información me da? ¿Qué interacciones hay para poder formar una estructura secundaria en una proteína? ¿Qué hay? Para una estructura secundaria, vamos a ver que la cadena va a poder establecer entre los grupos funcionales de los aminoácidos, se van a poder establecer puentes de hidrógeno. Y al establecer puentes de hidrógeno, eso obliga a que la estructura adquiera una organización, ¿no es cierto?, en el espacio, que puede ser de dos tipos. Puede adquirir una organización en forma de hélice o bucle, como lo que tenemos en pantalla, que se llama hélice alfa. Entonces, es una estructura, como ustedes ven, enrollada, es helicoidal sobre sí misma, es una cadena que tiene estructura primaria y que se ha enrollado sobre sí misma. Esa es la hélice alfa, una cadena de estructura primaria enrollada sobre sí misma. ¿Cómo logra enrollarse sobre sí misma? Pues por la presencia de los puentes de hidrógeno. Y al hacer puentes de hidrógeno me da esa forma, llamada hélice alfa. Pero también pueden formar una estructura que parece a un zigzag, ¿sí? Y esa se llama hoja plegada beta. Asimismo, en la hoja plegada beta se pueden apreciar los puentes de hidrógeno, miren que tenemos ahí. Y gracias a eso, entonces, claro, la molécula adquiere esta disposición, esta forma de zigzag, y ya nos da una idea de cómo está distribuida en el espacio. ¿En dónde podemos encontrar estructuras secundarias? Por ejemplo, en la queratina, en la fibroína, ahí se ven este tipo de estructuras. Cuando vamos a hablar de la estructura terciaria, en cambio, ¿qué sucede? Aquí ya no solamente hay puentes de hidrógeno, sino aquí aparecen otros tipos de interacciones. ¿Qué otro tipo de interacciones conocemos? Ya mencioné otro, el puente disulfuro, otro tipo de interacción. ¿Qué interacciones más? En la imagen se ven puentes, o mejor dicho, interacciones hidrofóbicas entre radicales de los aminoácidos. También se menciona ahí en la imagen enlaces iónicos. Entonces, cuando hay varios tipos de interacciones, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, enlaces iónicos, cuando todos esos tipos de interacciones se manifiestan, la estructura resultante es una estructura terciaria. ¿Qué caracteriza la estructura terciaria? La tridimensionalidad. Entonces, gracias a esto, miren, se forma como una forma de globito, una formación globular, y esta forma globular facilita la solubilidad en agua, facilita las funciones de transporte, enzimáticas, hormonales. ¿Okay? Entonces, la estructura terciaria, a fin de cuentas, ¿de qué trata? De que es una cadena que tiene estructura secundaria y que se pliega sobre sí misma. Es una sola cadena con estructura secundaria que logra plegarse sobre sí misma gracias a diferentes tipos de interacciones. ¿Estamos? Bien. Y la estructura cuaternaria, que es la más compleja de todas, ¿qué es lo que caracteriza aquí? Que no se trata solamente de una cadena con estructura terciaria, sino se trata de varias cadenas. Cada una tiene su estructura terciaria y estas se van a plegar sobre sí mismas. Entonces, cuando hablamos de terciario, es solamente una cadena plegada sobre sí misma. La cuaternaria son cadenas en donde cada una posee su estructura terciaria y se plegan sobre sí misma. Entonces, claro, da una molécula gigante llamada protómero. ¿Sí? El protómero es el resultado de haber tenido varias cadenas de estructura terciaria plegadas sobre sí mismas. ¿Okay? Eso entonces sería
lo básico que tenemos que tener como prerequisito del semestre anterior para poder abordar el metabolismo. Si alguien de pronto piensa que necesita profundizar, ya sabe que en el libro de Feducci, en el mismo Harper, tenemos un capítulo donde habla exclusivamente de la estructura, como lo mencionaba aquí, y sería bueno que lo revise, lo analice para que esté al tanto de esa información mínima que requerimos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en lo que necesitamos, que es el metabolismo de las proteínas. En esta imagen podemos ver cómo se digieren las proteínas. Miren, ahí tenemos los pasos en este camino de la digestión y la absorción de las proteínas. ¿Qué es lo que tenemos como primer punto en la imagen? ¿Qué aparece primero? ¿Qué paso? La desnaturalización. Muy bien. ¿Qué entendemos por desnaturalización? ¿Qué es para nosotros la desnaturalización? Se pierdan las estructuras cuaternarias, terciarias. Muy bien, perfecto. Esa es una idea clara. Es la pérdida de las estructuras cuaternaria, terciaria y hasta secundaria. Es decir, que al final lo que yo quiero que si entender que la proteína se desnaturalizó es que debe quedar únicamente con su estructura primaria. ¿Qué situaciones hacen que una proteína se desnaturalice? ¿Cómo se logra desnaturalizar? ¿Cuáles son los factores que me hacen que una proteína se desnaturalice? Ajá, pero ¿qué es lo que ocasionaría eso? El pH sería uno de ellos. El pH, el no estar en un pH idóneo o muy ácido, muy alcalino según la proteína sería un factor para desnaturalizar. ¿Qué más? Temperaturas altas. Excelente. También las temperaturas altas serían problemáticas y desnaturalizarían a una proteína. ¿Qué más? También podemos tener rayos UV, ¿sí? Rayos X también. Son situaciones de desnaturalización de las proteínas. ¿Han leído esto que cuando uno se va a arreglar las uñas y te pintan con este esmalte permanente, que se llama, te hacen meter, claro, en las camaritas UV? Y el hecho de exponerse repetitivamente a eso sí puede llegar a desnaturalizar las proteínas. Entonces no hay que exponerse demasiadas veces, sino esporádicamente nada más, porque sí se llega a desnaturalizar. De hecho hay un artículo científico donde dice que se han encontrado algunos tipos de cáncer producto que han experimentado en gente que ha tenido mucho tiempo o expuesta semanalmente o mensualmente varias veces a esta lámpara UV. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a entender cómo se da la digestión. Empezamos con la desnaturalización. Pero la desnaturalización no ocurre únicamente ya en nuestro cuerpo, sino que la proteína viene previamente desnaturalizada. ¿Por qué la proteína viene previamente desnaturalizada? Cuando nosotros la comemos, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que cuando ingerimos proteínas ya viene un proceso de desnaturalización previo, ya algo se ha empezado? ¿Por qué? ¿Pero cómo comemos la proteína? Cocida. Nosotros comemos la carne o el pollo asado, estofado, no sé, con algún tipo de preparación, pero no creo que coman el pollo crudo. ¿Cierto? Hablo mucho de sushi, pero... Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que viene el proceso de desnaturalización previo porque consumimos la proteína cocida. Entonces, ya viene con un poquito de ayuda porque cuando va a entrar a nuestro cuerpo esa proteína, ¿quién sería el que me ayuda a desnaturalizar? ¿Quién continúa y hace el trabajo de desnaturalización de la proteína en mi cuerpo? ¿Qué puede afectar? Que acabamos de mencionar factores para desnaturalización. ¿Qué mencionó el compañero? El pH. Entonces, gracias a la presencia del ácido clorhídrico que está en el estómago, se produce la desnaturalización de las proteínas.
Y este proceso de desnaturalización se complementa o continúa cuando al ingerir una proteína, la presencia del ácido clorhídrico del estómago hace que continúe el proceso. Como también mencionó su compañero, entonces, una vez que ya pase por mi estómago y el ácido clorhídrico haga su trabajo, ¿qué vamos a garantizar? Si ya la proteína perdió su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria y únicamente se quedó con la estructura primaria. ¿Y qué dijimos que era la estructura primaria? Una secuencia de ¿qué? De aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos. Una cadena lineal donde tenemos diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, después de la desnaturalización, donde logro obtener la proteína con su estructura primaria, ¿qué vendrá? ¿Cuál será el siguiente paso? Separar los grupos del carbono central. Más que separarlos, primero antes de separar los grupos del carbono central, primero debería preocuparme por separar los aminoácidos, porque estos están libres. Entonces yo debo empezar a romper para que los aminoácidos se suelten y queden libres. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de separación, como dice el compañero? Hidrólisis. Porque lo que vamos a hacer es romper, ¿qué? ¿Qué voy a romper? Muy bien, los enlaces peptídicos. Entonces, en la hidrólisis lo que busco es la ruptura de los enlaces peptídicos. ¿Hasta qué? Hasta obtener ya o aminoácidos libres o máximo que me queden cadenas muy pequeñitas. ¿A qué llamo cadena pequeña? A tener, por ejemplo, que me queden solamente 2 aminoácidos unidos. ¿Cómo se llama eso? Dipéptido. O que me queden tal vez 3 aminoácidos unidos. ¿Cómo se llama? Tripéptido. O sea, que me queden cadenas pequeñas y no una cadena gigante de 50, 80 aminoácidos. Perfecto. Entonces, en la hidrólisis, ¿quién nos va a ayudar a esta ruptura? ¿Quiénes van a ser las que hagan la hidrólisis? ¿Quiénes? Las enzimas. Y en las enzimas vamos a ver que para la digestión de las proteínas tenemos varias enzimas. Tenemos, por ejemplo, ahí en la imagen se ve la pepsina, se ve luego a la tripsina, también se lee la quimotripsina, se lee la elastasa y la carboxipeptidasa. 5 enzimas tienen que ayudar para poder hidrolizar y romper los enlaces peptídicos. Y como vemos que aparecen en un orden en esa imagen, es porque definitivamente se necesita primero que actúe uno para que actúen las demás. Lo interesante es que la pepsina, que aparece como la primera proteína que va a comenzar la hidrólisis, no nace activada, es decir, se sintetiza en la mucosa gástrica, pero no se sintetiza como pepsina, sino que aparece como pepsinógeno. Es decir, se sintetizan como simógenos. ¿Qué son los simógenos? Son enzimas inactivas, o algunos les llaman proenzimas. Están como dormidas, están inactivas. Entonces, ¿qué se entiende? Que si se sintetizan inactivas, habrá un punto en que para trabajar tienen que ¿qué? Activarse, ¿cierto? Entonces, no se olvide que las proteínas se digieren gracias a enzimas, claro que sí, pero estas enzimas se secretan como simógenos, es decir, como enzimas inactivas que necesitan activarse. Entonces, el pepsinógeno que se sintetiza en la mucosa gástrica va a salir y al salir se activa. ¿Qué creen que activa al pepsinógeno para que pase a pepsina? Ahí en la imagen, ¿qué creen que activa? El ácido, muy bien. Eso quiere decir que el pH idóneo para que la pepsina trabaje o se active, pase de pepsinógeno a pepsina, es un pH entre 1.8 y 3. ¿Sí? Algunos autores dicen 1.8, 2.5, otros 2.3 y 3, pero en ese rango, un rango ácido. Entonces, la pepsina se activa gracias a la presencia del ácido clorhídrico y pasa de un pepsinógeno, que es una enzima dormida o inactiva, y se convierte en pepsina. Y una vez que se convierte en pepsina gracias a la presencia del ácido clorhídrico, ya puede empezar a hacer la hidrólisis. Pero resulta que la hidrólisis no es en una forma desordenada, sino que en la siguiente imagen vamos a ver que la pepsina prefiere romper o cortar donde identifica estos aminoácidos. Entonces, si veo fenilalanina, tirosina,
ácido glutámico o ácido aspartico, como estamos en la imagen. Para eso había que saber los aminoácidos, había que haber aprendido cómo se abrevia, había que haber aprendido el símbolo, porque ahora entiendo que cuando trabaja la pepsina y mira en la parte interna de la cadena y de pronto encuentra una fenilalanina, hace corte. Sigue buscando así en la parte de adentro, mira una tirosina, corta. Mira un ácido glutámico, encuentra un glutámico en la cadena, corta. O un ácido aspartico y corta. Entonces, cada una de las enzimas han sabido identificar o reconocer determinados aminoácidos en el interior de la cadena para poder cortar. Por eso a la pepsina le llaman una endopeptidasa, porque hace cortes en el interior de la cadena. Busca en el interior de la cadena estos aminoácidos para empezar la hidrólisis. Una vez que la pepsina hace su trabajo y logra cortar, claro, ya no tenemos una cadena tan gigante, ya tenemos fragmentos un poco más pequeños, pero todavía fragmentos de 25 o 30 aminoácidos, que es demasiado grande. Con razón se necesita la participación de otras enzimas. Entonces, vamos a ver que la siguiente en aparecer en escena es el tripsinógeno, que también es la enzima dormida, ¿no? El tripsinógeno es la enzima inactiva. ¿Qué tiene que hacer? Activarse. ¿Sí? ¿Y cómo se activa este tripsinógeno? ¿Qué les parece? ¿Cómo se activará? Una consulta. Sí. Y en estas enfermedades metabólicas, por ejemplo, había una enfermedad metabólica donde no se podía sintetizar la fenilalanina, creo que era la fenilketonuria. Ajá. O sea, ahí el problema sería que la pepsina no puede romper ese enlace peptídico. Más bien ahí trata de que tú no te has alimentado bien como para poder traer fenilalanina en la dieta, porque la fenilalanina no se puede sintetizar en mi cuerpo. Si recuerdan la imagen que mencioné anteriormente en la clasificación de los aminoácidos, la fenilalanina no estaba dentro de los aminoácidos que se pueden sintetizar, sino era esencial. Entonces, si tú no, en tu alimentación, no te alimentas de proteínas que tengan fenilalanina, ahí tienes una carencia que puede ser la que ocasiona la patología que acabas de mencionar. El hecho más bien de tener fallos en las enzimas para hacer la digestión sería que no puedes, claro, hacer cortes porque no tienes la enzima presente. Hay un proceso, un fallo genético que hace que no tengas estas enzimas para la digestión proteica. Y si no tienes, ¿quién va a cortar? Entonces no es ausencia de fenilalanina como lo acabas de mencionar, sino ausencia de la enzima que podría cortar. Y cuando eso pasa, ¿qué le dirías a tu paciente? ¿Qué puede hacer como una opción? Es que consuma proteína hidrolizada. Ya viene rota. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver ahora, miren, aparece este tripsinógeno y ahí se ve dónde se sintetiza el tripsinógeno. ¿En él? No, páncreas. Ahí está la flechita. Entonces, el pepsinógeno, cuyo lugar de síntesis es el páncreas, y también es el lugar de síntesis de todos los demás, porque todos aparecen con esa flechita. ¿Qué sucede? Este tripsinógeno tiene actividad autoproteolítica. ¿Qué significa? Que se activa a sí mismo. Es como que dice, ya recibió la señal de que ya trabajó en la pepsina y sabe que ahora es su momento. Entonces recibe esa señal y él se autoactiva. El tripsinógeno entonces se activa y además de activarse a él mismo, logra desactivar en una reacción en cadena a todos los demás. Entonces es como que alguien se despierta y luego empieza a despertar a todos los demás y así pasa con esto. Se autoactiva y activa a los demás. Entonces ya todos los demás están listos para trabajar y seguir haciendo los cortes. ¿Sí? Y aquí también en la imagen que tenemos se ve cada uno de estos. Miren, pasó de tripsinógeno a su forma activa, tripsina. Pasó de ser quimotripsinógeno a ser quimotripsina, que ya sería la forma activa. ¿Sí? Pasó de proelastasa, que es la forma inactiva, proelastasa, y cuando activarse se transforma en elastasa.
Entonces en la imagen anterior usted ya tiene el nombre cuando están inactivos y en esta imagen están cuando ya están activos. Estudiaron bien eso porque voy a poner estas preguntas en la prueba de la próxima semana. Entonces, también voy a preguntar qué pueden cortar o dónde hacen cortes, pero no voy a preguntar así como que ¿qué corte realiza la quimotripsina? Voy a hacer un caso donde voy a explicar que de pronto había una secuencia tal y le pregunto cuántos fragmentos se va a obtener. Entonces, como usted ya sabe, de acuerdo a la que le pregunte lo que corta, usted lea la secuencia de aminoácidos y diga, aquí vamos a cortar, aquí también. Ah, tengo 4 pedazos. Generamos 6 fracciones, o lo que fuera. Para poder responder eso, ¿qué hay que saber? Hay que saber los aminoácidos. ¿Cuál es el nombre de cada uno de estos que aparece ahí? Hay que saber qué corta cada uno de estos. En el caso, miren, de lo que tenemos en la elastasa, corta donde vea alanina, glicina, serina. En el caso de la quimotripsina, corta donde ve fenilalanina, tirosina, triptófano, leucina. En el caso de la tripsina, arginina y lisina. Entonces, cada uno de estos tiene que identificar al interior de la cadena para poder hacer los cortes. ¿Cómo podría mencionarse o en qué grupo podrían estos meterse? Endopeptidasas, porque todos estos hacen cortes desde adentro hacia afuera. Buscan en la parte interna de la proteína. En cambio, cuando hablamos de la aminopeptidasa o de la carboxipeptidasa, ¿qué serán estas? ¿Van a hacer cortes igual? Sí, pero dice que hacen cuando ven un grupo amino terminal o cuando ven un grupo carboxilo terminal. O sea que estos hacen cortes afuera. Van mirando qué hay, van cortando desde afuera, van cortando hacia adentro. Entonces, ¿qué serán? ¿Endo o exopeptidasas? Exopeptidasas, perfecto. Entonces, cuando tenemos las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas, no se olviden que ellas cortan desde afuera hacia adentro y por eso son exopeptidasas. Una vez que ya hemos logrado hacer la hidrólisis, que hemos cortado, ¿qué viene ahora después? ¿Qué viene después de la hidrólisis? La absorción. Siempre después de la hidrólisis viene ahora la absorción. Y como podemos ver en la imagen, una vez que ya se han hecho todos los cortes, ya me quedan dipéptidos, tripéptidos o me quedan ya aminoácidos libres. Todos estos que van a hacer a entrar hacia el enterocito. Ingresan al enterocito. Si de pronto me quedó un dipéptido o un tripéptido, no hay problema, porque dentro del enterocito, ¿qué hay? Dipeptidasas y tripeptidasas que van a terminar de cortar y al fin me quedarán como aminoácidos libres. Y si ya llega el aminoácido libre, pues ya no hay que hacer ningún corte y ya está listo. Esa es la absorción, ¿no? Que al final tengamos aminoácidos libres dentro del enterocito. Y después de la absorción viene el transporte, porque los aminoácidos pasan a la sangre y son transportados por todo el organismo. ¿Qué haremos con esos aminoácidos que van a ser transportados? Pues diferentes cosas, como por ejemplo síntesis de proteínas. Podemos lograr que participen en reacciones. ¿Qué tipo de reacciones tienen los aminoácidos? Tienen reacciones de transaminación, tienen reacciones de desaminación oxidativa, es decir, participar en sinnúmero de reacciones. ¿Y qué más podemos hacer con esos aminoácidos? Pues también podemos sintetizar moléculas que tienen nitrógeno, como por ejemplo la creatina, la porfirina. Entonces, para todo eso se necesitan aminoácidos, todas esas funciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? En esta imagen que saqué en cambio de Lieberman, que es otro de nuestros libros guías, se veía bastante bien lo que es el transporte. Se veía el lumen intestinal, se veía el borde del cepillo, el lado seroso, y se apreciaba que así como cuando estudiamos los carbohidratos de transporte, vimos que habían los GLUT, los SGL, aquí en cambio hay transportadores para los aminoácidos que son transportes dependientes de sodio. Transportan además del sodio al aminoácido. Entonces miren que hay transportadores de sodio del lado o del borde del cepillo y en cambio del lado seroso lo que vamos a encontrar es una forma de transporte facilitado para que puedan salir. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ya. Una vez que los aminoácidos
aminoácidos han cumplido su misión, es hora de que se degraden. Tenemos que ver qué hacer con ese aminoácido porque ya participó en las reacciones que ya mencionamos. Entonces, el proceso de degradación de los aminoácidos prácticamente tiene dos fases. Porque si yo me acuerdo de la estructura que tiene el aminoácido posee un grupo amino y posee una cadena de carbonos. Entonces, cuando yo hablo de eliminar un aminoácido, ¿qué pasará? Pues tendré que separar el grupo amino de esa cadena de carbonos que tiene la estructura. ¿Y qué puedo hacer con eso? Pues en cuanto al grupo amino, tengo que eliminarlo. ¿Por qué debo eliminar el grupo amino? Porque si dejo el grupo amino en mi cuerpo, eso puede ser muy peligroso. Sobre todo muy peligroso para el cerebro, porque como la molécula es pequeñita, puede meterse e interferir en lo que es el intercambio de membrana. Puede también, esta molécula pequeñita puede hacer que el ciclo de Krebs se estanque y se paralice. Puede también generar demasiadas moléculas que resulten en elevarse demasiado su nivel y claro, todo lo que esté fuera de las proporciones adecuadas me va a generar un problema. Entonces, en ese sentido yo tengo que entender que el grupo amino, sí o sí, después de separarse del aminoácido, tiene que eliminarse del cuerpo. Porque el que se quede ahí es altamente peligroso. ¿Cómo vamos a eliminar el grupo amino? ¿En qué ciclo le vamos a meter para lograr eliminar? Según la imagen. Metabolismo de aminoácidos. En el ciclo de la urea. Exacto. Introducir al grupo amino, una vez que se separe, introducirlo en el ciclo de la urea es la clave porque con eso vamos a poder sacar a ese grupo amino. ¿Ok? ¿Y qué haré con las cadenas de carbono que también tengo en el aminoácido? Algo tengo que hacer y resulta que las puedo aprovechar. ¿Para qué puedo aprovechar esos carbonos? Pues para convertir en acetil-CoA o en cuerpos cetónicos. Y si no me sirvieran para nada, bueno, los voy a eliminar en forma de CO2 y agua. Eso quiere decir que los carbonos que están en el aminoácido también tienen un destino. No es que van a quedarse ahí flotando. O bien los aprovecho o bien los elimino. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hacer para sacar al grupo amino del aminoácido. Para poder sacar y separar al grupo amino del aminoácido, requerimos de dos reacciones. Una, transaminación. 2. Desaminación oxidativa. Al combinar estas dos reacciones, logro arrancar y separar al grupo amino que está formando parte del aminoácido. En el caso de la transaminación, podemos mirar que esta reacción, miren, la transaminación, lo que busca es que haya una transferencia del grupo amino. Entonces, para poder separar este grupo amino, no podemos hacerlo solo, sino que necesitamos de un cetoácido. Y aquí vemos uno de los 3 cetoácidos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuántos cetoácidos tenemos? Del ciclo de Krebs se pueden sacar los cetoácidos. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe cuántos cetoácidos tenemos en el ciclo de Krebs? ¿No? ¿Por ahí? 3. Uno es el alfa-cetoglutarato, que ya se ve en pantalla. ¿Ok? Otro es el oxaloacetato, también está en el ciclo de Krebs. Y otro que no está dentro del ciclo, sino una reacción previa al ciclo de Krebs. ¿Cuál será? No, previa, antes de entrar al ciclo de Krebs. ¿Cuál? Muy bien. Entonces, en mi cuerpo tengo 3 cetoácidos: piruvato, oxaloacetato y alfa-cetoglutarato. ¿De acuerdo? Esos 3 van a ser necesarios para poder hacer la reacción de transaminación. ¿Cómo se hace ahora esta reacción? Miremos la imagen. Viene el aminoácido del que queremos separar, hasta está marcado con rojito que queremos arrancar y separar el grupo amino. Pero en esta reacción todavía no logramos ese propósito, pero es una reacción preparatoria. ¿Por qué? Porque cuando llega un cetoácido, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, ¿qué es lo que ocurre? Este grupo amino que está en el aminoácido se transfiere al cetoácido. Va para acá, se va para acá. ¿Y qué pasará con este grupo funcional? Pues viene para acá. Hay una transferencia. Y en esa transferencia, claro, van a estar presentes enzimas, eso innegablemente. Las aminotransferasas o transaminasas. Hay una para cada uno de los aminoácidos.
O sea que casi 20 tenemos. Bien, estas enzimas dependen de PLP. ¿Qué significa PLP? Piridoxal fosfato. ¿De dónde viene el piridoxal fosfato? De la vitamina B6. Es como el ayudante de la enzima. Entonces, ¿qué es el PLP? ¿Qué es el PLP entonces? Si es un ayudante. Cofactor o coenzima. La palabra cofactor, hay libros que utilizan la palabra cofactor o coenzima indistintamente, pero investigando hay una diferencia. Utilizo la palabra cofactor cuando el ayudante es un ion metálico, por ejemplo magnesio, cofactor. Pero si el ayudante es una molécula orgánica, y en este caso PLP al venir de una vitamina es una molécula orgánica, coenzima sería el correcto nombre, digamos. Entonces puede ser que en algunos libros se vea esa diferencia, pero si no ya les indico, ¿ok? Bueno, entonces viene el ayudante, viene la enzima y se da la transferencia. Al transferir, ¿logré sacar? Todavía no, solo se ha cambiado de sitio. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver en una reacción con un determinado aminoácido. Viene el ácido aspartico, viene el cetoácido que es el alfa-cetoglutarato. Intercambian. ¿Qué sucedió con ese intercambio? Lo que era aspartato, ¿en qué se convierte? En oxalacetato. Entonces lo que antes era un aminoácido, ahora se convierte en un cetoácido. ¿Cuál cetoácido? El oxaloacetato. ¿Y qué le pasó al que era alfa-cetoglutarato? Se hace glutamato. Entonces, esta reacción de transaminación ha sido clave porque lo que yo busco al hacer esta transferencia es que todos los aminoácidos se conviertan ¿en qué? En glutamato. ¿Por qué en glutamato? Porque la siguiente reacción parte de glutamato. Entonces, todos los aminoácidos que vayan a degradarse, cualquiera que sea el que va llegando para degradarse, ¿qué tiene que hacer? Convertirse en glutamato. ¿Y cómo hago que se convierta ese aminoácido en glutamato? Por transaminación. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente reacción que viene depende de que tengamos glutamato. Entonces, esta reacción me ha servido para que todos los aminoácidos se conviertan en glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Otro ejemplo también tenemos ahí, la alanina. Viene este aminoácido alanina para hacer transaminación. Reacciona con el alfa-cetoglutarato. Hacen transferencia. Lo que era alanina se convierte en piruvato y lo que era alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Ya está listo para la siguiente reacción. ¿Okay? Es importante mencionar que las enzimas que van a trabajar en la transaminación, ya les mencionamos que hay casi una para cada aminoácido. Dentro de esas transaminasas hay dos que son muy importantes, la GOT y la GTP. ¿Por qué son importantes de estas transaminasas? Porque además de ayudarme para hacer la transaminación, también tienen una importancia diagnóstica. Cuando estas enzimas se elevan, tienen valores exagerados, están elevadas, fuera de rango, resulta que esas enzimas, al estar fuera de rango, van a estar siendo un indicativo para lo que es daño celular en el hígado o en el corazón. O sea que si nosotros pudiéramos tener un poder sobrenatural como médicos, de poder adivinar si es que alguien tiene estas enzimas súper elevadas, podríamos evitar que les dé un infarto. Entonces, estas deberían ser una de las estrategias cuando usted sospeche que, según los signos del paciente, tiene algunos problemas, sobre todo el daño en el hígado y en el corazón, mandar a hacer un estudio en laboratorio para determinar la GOT o la GTP. Y si vemos que están fuera de rango elevadas, efectivamente está en lo correcto porque está esa persona tal vez a punto de tener un infarto, ¿sí? O tener un daño muy severo en el hígado. Entonces, claro que estas enzimas, aparte de ayudar en la transaminación, han tenido un importante significado diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya los aminoácidos ya han hecho transaminación y se han convertido en glutamato. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la siguiente reacción?
Desaminación oxidativa. Con el nombre de desaminación oxidativa, ¿qué les dice a ustedes? Desaminación. ¿Qué? Sacar, exacto. Esta reacción sí me va a ayudar a sacar el grupo amino. Y no solamente eso, sino que luego, ¿qué va a pasar después de que saque el grupo amino? Como alfa. Pero vamos a sufrir una oxidación. Por eso dice desaminación oxidativa. Primero arranco o separo el grupo amino y posterior a esto hay una oxidación. Para esta reacción entonces necesitamos de la enzima glutamato deshidrogenasa. Miren, ahí está la enzima glutamato deshidrogenasa ayudando. Viene el glutamato. La enzima hace que saquemos y extraigamos el grupo amino. ¿Y qué más hace? Después de sacar el grupo amino se ve que se oxidó porque al producto le queda un C doble enlace O. Entonces primero arrancó y posteriormente oxidó. ¿Ok? Producto de eso, ¿qué pasó? Tenemos el alfa-cetoglutarato del grupo amino libre. ¿Sí se ve en la imagen? ¿Sí, no? Se ve ahí claramente que ya separamos el grupo amino y además que tenemos un cetoácido. ¿Sí? ¿Por qué era nuestra idea que en la reacción anterior lleguemos al glutamato? Porque resulta que de todos los aminoácidos, el glutamato, también llamado ácido glutámico, no voy a pensar que son cosas diferentes, es lo mismo, glutamato o ácido glutámico. Porque este aminoácido se deja arrancar o remover fácilmente el grupo amino. Se deja sacar. Sin problema, sacamos el grupo amino. ¿Sí? Y con eso ya podemos llegar a la desaminación. ¿Qué vendrá después entonces? ¿A dónde vamos a enviar a ese NH4 más que se sacó? ¿A dónde? Al ciclo de oro. Perfecto. Vamos a enviar al ciclo de la urea. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pasos tiene el ciclo de la urea? ¿Sí leyeron el ciclo de la urea? Bajen un momento, por favor, Eduardo. Ciclo de la urea. Hay 5 pasos en el ciclo de la urea y para poder analizar estos 5 pasos vamos a escuchar un video. Vamos a ver para que ustedes analicen los pasos del ciclo de la urea. En esta parte de la fórmula del ciclo de la urea, observe que la urea es una molécula que tiene un carbono cuyo grupo carbonilo está unido a 2 aminos. Atienda, por favor. Luego las notas son las que nos ayudan mucho. Yo no me preocupo, la verdad es que desde aquí arriba ustedes saben que se ve todo si es que escriben en un celular, si es que anotan, si es que graban. Que dicho sea de paso, a mí personalmente no me molesta. Hay compañeros que prohíben las grabaciones, pero yo no, cero problema con eso, la verdad. Veo si atienden, si se ríen, si dibujan, si les importa, si no les importa. No estamos en el kinder para que yo les diga, hagan silencio, guárdense, dejen de rayar, no me importa. Realmente ya depende de ustedes lo que decidan hacer. Ya son grandes, están aquí por propia voluntad. Lo que sí tengan claro es que si al final no llegan a juntar los puntos, no habré. Me acuerdo de esto, justo yo me acuerdo de esto. Me acuerdo perfectamente, tengo grabado eso en mi mente. Y cuando vienen y de pronto dicen no me alcanzó, les digo, lastimosamente no atendió lo suficiente. Y nos vemos el próximo semestre. Quien sabe de mi reputación sabe que yo no me subo el punto a nadie. Sabe que exactamente lo que saquen pasa. Solo si me equivocara en tipear algo, yo rectifico porque sería mi culpa. Nunca me equivoco en tipear. Reviso 3 veces antes de pasar la nota. 3 veces antes de mandar a ir guardar nota. ¿Hay opción conmigo entonces de eso? Rara vez. No me ha pasado hasta ahora en 14 años que llevo dando clase en la universidad. Entonces, por favor,
Si ustedes quieren que les vaya bien en bioquímica, hagan el esfuerzo y conéctense con la clase y a tiempo. Porque luego los resultados de las evaluaciones me dicen lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, concéntrense, hagan un esfuerzo. Nadie ha dicho que la bioquímica sea fácil, no. Tiene su complejidad. Muchos nombres, muchas enzimas, muchos ciclos. Es realidad. Pero eso no quiere decir que no pongamos de todo nuestro esfuerzo para poder sacar adelante. Tampoco es imposible. Y eso que trato de buscarles hasta imágenes, hacemos trabajo donde ustedes se vengan a practicar. Les hago muchas actividades en pareja. Sí, tomamos bastantes lecciones, evaluaciones, es verdad. Pero la mayoría que hacen son en pareja. ¿Dónde quieren tener más ayuda que esa? Entonces, si no aprovechan en el momento, que son durante las 16 semanas, ¿por qué digo 16 semanas? Porque yo termino clase en la semana 16. La 17 ya les dejo libres para que estudien para mi examen. O sea que nos conocemos muy bien y estamos en contacto hasta la 16. En la 17 usted puede acercarse a la oficina, hacer preguntas, pedir tutoría con mucho gusto, la 17. En la 18 ni siquiera nos vemos. Trato ni siquiera de tomarles el examen, sino que organizo yo el examen y les pido a otros profesores que les tomen. ¿Para qué? Para que luego me encierre en mi oficina y paso las notas, y luego de eso, si después de pasar las notas quieren revisar, con mucho gusto lo hacen, pero ya están pasadas. Entonces, lo que quiero decir es que si usted no aprovecha las oportunidades durante las 16 semanas, no habrá que hacer nada después en la semana 17 y peor en la 18. ¿Sí? Entonces, por favor, concéntrense, esfuércense para que todo salga bien. Yo deseo que todos se promuevan al siguiente nivel, pero tengo claro que tiene que ser por esfuerzo propio. Nadie va a decir, me dejó o me ayudó a pasar, nunca conmigo. Yo pasé, eso sí van a poder decir, yo pasé o yo me quedé. ¿De acuerdo? Entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer. Están inquietos, no se ubican, no se enfocan. Es difícil a veces dar una clase así. Me da pena porque tengo otros grupos, tengo 5 grupos en total. La Q, la malla antigua, súper conectados, son 33 estudiantes. Vienen leyendo, hacen preguntas. Ahorita casi que la clase fue con su compañero y por aquí alguien más que respondían las preguntas, nadie más. Me sentí en un aula realmente, aunque están ahorita 20 y pico, me sentí con 3. Eso no está bien. No está bien de alguien que quiere ser un médico bueno, exitoso, porque ustedes saben que los pacientes vuelven donde un médico que le dio una atención de calidad, que le trató como un ser humano con mucha empatía y que además le vio brillante y se siente seguro porque dice que este médico sabe tanto que yo confío y pongo mis esperanzas en él porque él me va a salvar. Pero con este tipo de actitud yo realmente dudo de la calidad de la que luego los médicos saldrán. Porque veo que están en otro patín, en otra cosa, es como que esto les pesara. Es como que ya no pudieran más y recién estamos 8:40 de la mañana. Pues. Ni siquiera es para decir, ay, pobrecitos, tantas horas que han estado estudiando. No, pues muchachos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren de la vida ustedes? Sí les insto a reflexionar y a saber si lo que quieren es estar aquí. De todo corazón espero que pasen bioquímica en verdad. Con este grupo me ha costado un poco porque no se conectan, están en otra cosa. Están en la cháchara, en la risa, en el juego. No sé si es falta de madurez o falta de interés. Pero cualquiera de las dos que sean, hagan el favor de ya dedicarse. Ya no tienen pues 15 años. La mayoría de tener aquí más de 18. Entonces ya hay que empezar a madurar. Hay que empezar a empoderarse de lo que uno quiere. ¿Sí? Esta es la última vez que me toca a mí pausar mi clase, que estábamos ya en el ciclo de la urea, porque ya el movimiento, el chichareo es demasiado fuerte que ya resulta incomodarme. Yo no paro, es algo que realmente me incomoda. ¿Sí? Entonces, por favor, muchachos, pónganle ánimo. Todos nos esforzamos, todos hemos madrugado para llegar aquí. Entonces, reflexionemos en eso y cambiemos la actitud y mejoremos.
Estamos en semana 10, todavía nos faltan realmente 7 semanas con esta. Todavía pueden hacer mucho por su asignatura, nada está perdido. De hecho, todavía nos faltan aportes y trabajos. En esta semana se viene un trabajo intenso porque cada semana tenemos algo. Ahora tienen una lección, la próxima semana prueba individual, la siguiente semana entregan un trabajo. Tengo planificado actividades para todas las semanas de aquí en más. Y cada trabajito hay que hacerlo y abrazar esos puntos, pero como que uno abraza la vida, porque de lo contrario, si se pongan los puntos, ya luego tenemos las consecuencias desastrosas. Pues. Y ya saben que la profe va a llorar con nosotros, pero no nos va a subir ni 0.01. ¿Sí saben eso? ¿No? Entonces, asumamos eso. Bueno, vamos ahora a terminar con el ciclo del agua. El ciclo de Udrea, un ciclo de ornitina, medicina lo desglosa de manera fina. Un ciclo que en el hígado será nomás de los hepatocitos, mitocondrias que en el citoplasma. Son solo 5 pasos para el ciclo entero y en la matriz mitocondrial donde se dan los 2 primeros. En el citosol se desarrolla el resto con la reacción más importante de estos iniciales. El CO2 más el amonio entran en contacto, reacción para formar carbono y fosfato. Y como sucedió, como pasa, por esa enzima, carbono y fosfato sintetasa, requiriendo de un cofactor, N-acetilglutamato, alostérico activador, así como lo escuchas o como lo ves, y para esta reacción se necesita ATP. Entonces, llega la ornidina, que con él, carbono y fosfato se combina y esta combinación determina el sustrato del tercer paso, que es la citrulina, y la enzima por la que esta reacción se desenlaza es ornidina transcarbamilasa. Aquí la citrulina sale al exterior, emigra de la mitocondria y trabaja en el citosol. A la citrulina se le agrega el aspartato y forma el argino succinado, pero un detalle del aspartato quiero dejar también degenerado. En la matriz mitocondrial continúa en el ciclo y no se retrasa. Arginino succinato sintetasa, que es la enzima que en esta reacción se ve y adivina que requiere del uso de un ATP. El arginino succinato forma el fumarato, me párate un rato, que el silbato suena si me falta un rato. Arginino succinase la enzima del acto y forma la arginina, quinto paso, último sustrato. Disculpe, doctor. Sí, dime, colega. Creo que le falta una información sobre el fumarato. Sí, a eso iba. Este elemento que se produce puede salir del ciclo y a la mitocondria se introduce. ¿Y su utilidad cuál es? Puede ser un intermediario para entrar en el ciclo de Krebs. Continuamos con la arginina, que se va a convertir una parte en urea, otra en ornitina. Por la enzima arginasa es la conversión y te dan un dato antes de que acabe la canción. La urea sintetizada de la arginina se va al riñón y luego es excretado por la orina. Y la ornitina a la mitocondria retornando unido a carbono y fosfato. Bien, entonces vamos a ver el rap que acabamos de escuchar. Ahora lo vamos a conectar con esta imagen. Primero que nada, en la canción se mencionaba que el proceso del ciclo de la urea se da en los hepatocitos. Y dentro de los hepatocitos, 2 primeras reacciones en mitocondria y las 3 en el citoplasma, ¿no es cierto? Ahí está. Perfecto, ahí se ve lo mismo. En la primera reacción, ¿qué va a ocurrir? Vamos a condensar el CO2, va a reaccionar con el NH4+, que hemos sacado ya en la reacción previa. Entonces CO2 más NH4+, se unen gracias a la carbamoil fosfato sintetasa 1. En el video no mencionaba quién es la 1, pero es importante puntualizar, porque cuando veamos nuestro último capítulo de ácidos nucleicos, ahí aparece la carbamoil fosfato sintetasa 2. Entonces aquí es la 1, ¿de acuerdo? Bien, gracias a esta enzima se une CO2 y NH4. Para esto se necesita un gasto energético de 2 ATPs, que eso es correcto que se mencionaba en el video, y se forma la molécula carbamoil fosfato. Carbamoil, la palabra carbamoil es la unión prácticamente del nitrógeno proveniente del NH4 y el CO proveniente del CO2. Esto se llama carbamoil. Y como vimos que se gastó ATP, ese dio el grupo fosfato. Entonces carbamoil fosfato. Segunda reacción, del citoplasma viene la ornitina. ¿Qué es la ornitina? Es un aminoácido. Dentro de esta ornitina, entonces, vamos a conectar ornitina con carbamoil fosfato gracias a la enzima ornitina transcarbamoilasa. ¿Por qué se llama transcarbamoilasa? Porque vamos a transferir
Entonces llega la ornitina y la transferimos al carbamoil fosfato. Para esta transferencia definitivamente tiene que salir este grupo fosfato, que es lo que se ve en la imagen. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el grupo carbamoil unido a todo esto que es la ornitina, y esta molécula nueva se llama citrulina. ¿De acuerdo? Se da la citrulina. Ahora, esa citrulina tiene que abandonar y salir al citoplasma. En el citoplasma, esta citrulina ahora va a reaccionar con aspartato, o también llamado ácido aspartico. ¿Qué es eso? Un aminoácido. Entonces viene la enzima arginino succinato sintetasa, recibe al aspartato y lo impacta y lo une a la citrulina. Aquí también hay gasto de energía, como se puede ver en la imagen. ¿Qué se forma cuando citrulina y aspartato se unen? Se forma esta molécula grandota, miren, grandota, llamada arginino succinato. Esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, todo esto es la citrulina y todo esto de aquí es el aspartato, unidos. Esto se llama arginino succinato. Cuarta reacción, ahora vamos a experimentar rompimiento, hidrólisis. Esta molécula gigante se va a romper. Al romperse, ¿dónde se da el rompimiento? Aquí. Aquí, miren, justo aquí se rompe. Se libera esta molécula, sale y se convierte en fumarato. Y esto que me queda aquí es la arginina, que es otro aminoácido. Esta arginina otra vez va a sufrir hidrólisis. Aquí se dio la primera hidrólisis del arginino succinato y aquí vamos a hacer la hidrólisis de la arginina. ¿Dónde se va a romper? Aquí, justo en este lugar. ¿Por qué? Porque les dije que la urea era un carbono unido a dos nitrógenos. Entonces rompemos aquí, esto se convierte en urea, y esto que queda aquí, ¿qué será? La ornitina, perfecto. Ornitina que luego ingresará a la mitocondria para recibir a un nuevo carbamoil fosfato que va entrando. ¿De acuerdo? Y ya sabemos, como decía en el video, que la urea va al riñón y se excreta por la orina. Y se acabó de eliminar ese grupo. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Para cerrar la prueba va hasta acá el destino del esqueleto de carbonos. Ya sé a dónde fue el grupo amino del aminoácido, me falta saber a dónde van los carbonos que me quedan también del aminoácido. En esta imagen se puede ver dos grupos, unos pintados de color rosita y otros de color celeste. Todo lo que es de color rosa son los esqueletos de los aminoácidos que se pueden convertir en algún intermediario del ciclo de Krebs para luego al final obtener glucosa si se quiere. Y los que vemos de celeste son en cambio los esqueletos de los aminoácidos que se convierten en acetil-CoA o en acetoacetato para formar cuerpos cetónicos. Eso es todo. Entonces cuando estudien denle clic aquí para que recuerden que los esqueletos de los aminoácidos pueden ser glucogénicos o pueden ser cetogénicos. Cetogénicos si llegan a acetil-CoA para formar cuerpos cetónicos y glucogénicos si se convierten en piruvato o en algún intermediario del ciclo de Krebs. La evaluación es hasta esta diapositiva. Todo líquidos y proteínas hasta aquí. ¿Ya? Ya les voy a publicar cuando me avisen en qué aula tienen que ir en el centro de cómputo. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.